Esta lengua se llama lengua dánica. Así muchas la mencionan así, ¿ya? Con el tiempo nosotros le hemos llamado lengua semítica, ¿ya? De Sem, pero era una sola lengua, ¿ya? Sem en realidad viene de la palabra nombre, ¿ya? Nombre, es el significado de Shem, nombre. ¿Ah? Pero vivían ellos en una región. La región se llamaba, para ese tiempo, se llamaba Shinar. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, en ese lugar donde ellos vivían, todos vivían juntos, no había tal separación, ¿ya? No había tal división, todos estaban andando juntos, era una llanura muy extensa, en ese lugar se habían establecido todas esas personas y hablaban una sola lengua, que es uno, Jejat, ¿ya? Y unas mismas palabras, un dabar, es justamente lo que les menciono, ¿ya? La palabra dabar en griego es lo mismo que logos y lo mismo que es Jesús, o sea, fíjense que está vinculado, ¿ya? El logos que menciona el Nuevo Testamento, nosotros identificamos que es el logos, que se hizo carne, es la palabra revelada. En Génesis lo identifica como el dabar, ¿ya? El dabar es la palabra. Todas las palabras que nosotros conocemos salen de ahí. Entonces es el Dábar para nosotros, ¿ya? Y es la razón de la causa de los idiomas, ¿ya? La razón. Entonces, al mirar esto del Dábar, ¿ya? Eran unas solas palabras, una sola forma de comunicación. En el 3 dice, y se dijeron unos a otros, ¿ya? Se dijeron unos a otros como algo llamativo, vamos, hagamos ladrillos. Ya, hasta ese tiempo no había una edificación como dicen, una construcción de ciudades. Ya no habían ciudades, porque la única ciudad que había habido antes del diluvio era Enoc. Y después de eso, no había más ciudades. ¿Ya? Ellos vivían en carpas, vivían como nómadas, iban juntos caminando de un lugar a otro. Es el sentimiento del nómadas, ¿ya? ¿Y qué pasó en ese lugar? Ya la necesidad para algunos de intentarse establecer lo mismo que había hecho. ¿Quién había hecho? ¿Quién se había establecido en un lugar? ¿Se acuerdan? Caín. Caín. Es una actitud de rebeldía eso, ¿ya? Una actitud rebelde de querer intentar establecerse en un lugar, en un espacio, ¿ya? La palabra Shinar tiene que ver con reino, ¿ya? Es justamente la idea de querer establecer un lugar propio y ellos buscaban establecerse como un reino, como consolidar un gobierno, ¿ya? ¿Por qué Shinar era el lugar más importante? Porque era un lugar amplio en ese tiempo. Esta región está ubicada en el actual Irak, ¿ya? Está entre los ríos Tigris y Éufrates. Así es justamente el lugar importante para ese tiempo, ¿ya? Entonces, ese lugar va a ser después llamado Sumeria o Babilonia con el tiempo, ¿ya? Shinar. Entonces, ese lugar era importante para las personas, era un lugar importante, porque de esta misma palabra Shunar adaptaron la lengua y de pronto lo llamaron Sumer, ¿ya? Lo que sería Sumeria. Fíjense, le estoy diciendo el dato de que cambiaron el nombre y para algunos el nombre de Shinar se convirtió en Shumer, ¿ya? Shumer es justamente Sumeria, ¿ya? El lugar más importante de la antigüedad como ciudad. Es ahí donde se va a establecer después Babilonia, porque ese lugar va a ser donde van a construir Babel, ¿ya? Y es importante.
Ahora, ¿qué pasa en ese lugar? ¿Ya? En ese lugar, ¿ya? De Shinar, ¿ya? Dice algo la palabra. ¿Qué dice? Hagamos ladrillos, cosamos a fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Ya? El sumerio, esa lengua de esa región que va a haber, empezaron ellos a contabilizar. ¿Ya? Tenían productos, mercadería, como todos vivían como nómadas hasta cierta etapa, necesitaban hacer dibujos, dibujos para colocar en las vasijas, ¿ya? Ustedes ven que, por ejemplo, si yo coloco en un frasco veneno, coloco una calavera con huesos, ¿no? Si yo voy a cruzar la calle, ahí coloco una persona con con unas líneas para que no pase o pase, ¿no? Entonces, los símbolos eran importantes. Esos símbolos los llamamos pictogramas, ¿ya? Esos símbolos se usaron al inicio. Entonces, colocaban en sus vasijas monedas, entonces dibujaban una moneda y lo colocaban así, ¿ya? De pronto, colocaban en otra vasija y lo sellaban y en el dibujo colocaban, por ejemplo, semillas, ¿ya? Como hacían la semilla, dibujaban en forma de una forma de trigo. O si que alguien colocaba pescado, dibujaba la forma del pez. Así de pronto comenzó la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura era un lenguaje pictográfico que ellos aprendieron. ¿De quién aprendieron? Seguramente este lenguaje, esa forma de escrito, se aprendió desde tiempos de Adán, ¿ya? Porque es el lenguaje que Dios le transmitió, es un lenguaje adánico. Eh, ¿Por qué de pronto los sumerios cambiaron su escritura? ¿Por qué de pronto hay ese proceso evolutivo? Se llama sumerio arcaico y después se llama sumerio tardío y luego viene sumerio imperial, si mal no me equivoco, ¿ya? Ah, que nosotros llamamos justamente eso, ¿ya? En una forma de escritura. Entonces la escritura ah, protosumeria viene así, pero la forma pictográfica ellos lo manejaban en la antigüedad. Sencillamente el hecho mismo ya de coser ladrillos, lo que hacían ellos era tener algo de barro, ¿ya? Si han visto el video que les he subido, se van a dar cuenta, ¿no? Cosían el barro en donde se empezaron a establecer, empezaron primero a hacerse ladrillos. ¿Por qué? Porque ellos no usaban, no ladrillos cocidos, lo que usaban era adobes sencillos, casas hechas de tierra y un poco de paja, ¿no? Algo bien simple, pero querían ellos establecerse como una ciudad, ¿ya? Y empezaron a coser ladrillos, ¿ya? Con fuego, ¿ya? Eso significa se hicieron hornos, ¿bien? ¿Por qué se hicieron este tipo de hornos? Porque la edificación iba a ser elevada, ¿ya? Iban a ser estructuras muy altas y necesariamente para hacer coser este tipo de ladrillos necesitan un fuego diferente, un fuego mucho mayor, ¿ya? Y por eso se sabe que sí se empezaron a hacer hornos, hornos para fundir, ¿ya? Para permitir de que eso que ellos tenían, ¿no? Ese material hecho de arcilla adquiera mayor fuerza para resistir los embates del agua, porque ellos no querían ser dispersados. Dice ahí, fíjense, ¿ya? Miren lo que les dice, ¿ya? Versículo número 3. ¿Alguien lo lee? ¿Qué cambiaron ellos? Versículo 3. 11, versículo 3. ¿Nos puedes leer, Luz? Tengan sus Biblias a mano. Ya voy a llamar lista ahorita. Ya, o Yamil, si tienes a mano la Biblia, mucho mejor. Amén.
Génesis 11, versículo 13. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Fíjense, hay una cosa importante, dice en lugar de, ¿ya? En lugar de piedra. Las construcciones antiguas de Babel, ¿ya? Cambiaron el material pese a que la piedra era resistente, necesitaban un material mucho más resistente que la piedra. Entonces, lo que está hablando ahí es tecnología. Ellos aprendieron a pensar, ¿ya? Y a planificar y empezaron a hacer hornos que pudiesen de pronto calentar a un extremo ese material de arcilla a tal grado que se convierta en una piedra, ¿ya? Mucho más resistente. Ahora, ahora un poquito van a entender por qué las edificaciones más antiguas tienen este tipo de construcción. O sea, ustedes van a encontrar bloques en varias regiones, en varios continentes, ¿no? Que parecen piedra, ¿no? Pero no es piedra, sino es una forma ah, de material diferente, ¿no? Como ustedes miran en Tiahuanacu, como miran en las regiones de Rusia o en otras regiones donde miran que de pronto han empezado a moldear, ¿no? Justamente una forma de granito, tan resistente que como de ser un material percedero, ¿ya? ¿Y cómo lo hicieron? Sencillamente con este tipo de cocción de hornos muy extremos, ¿ya? Muy fuertes. Entonces, la idea era un material muy resistente que abarque y que sirva para edificar torres muy elevadas, escalonadas. Esa es la idea de esto. Y eso se llama sigurat, ¿ya? A partir de ahí ellos empezaron a construir con este material, ¿ya? Empezaron a fundir este tipo de material, como hicieron hornos de fundición, y en esos lugares aprovecharon también de hacerse tabletas, ya de adobe, perdón, de arcilla, del tipo gredoso, y empezaron a coser su material, pero previo a esto empezaron a marcar, ¿ya? Empezaron a de pronto mirar que su escritura podía ser mucho más fácil manejarlo en un sistema llamado cuneiforme. ¿Ya? Pasaron de la forma pictográfica, que son los símbolos, objetos de animales y cosas, ¿no? Y cambiaron por una forma de punzones que usaban para marcar la arcilla y después lo pasaron a hornos para que perdure, pues bueno, sus registros, sus cuentas, su historia, todo lo que necesitaban era colocar ahí. ¿Qué es lo que pasaba con aquellos que habían rechazado esa forma de, como dicen, construir una ciudad de este tipo? ¿Ya? Pues se alejaron, se mantuvieron al margen porque no querían desobedecer. ¿Ya? Ellos estaban desobedeciendo a Dios, habían otros que no querían desobedecer. Bueno, en ese proceso es justamente cuando Dios baja. ¿Ya? Fíjense en el versículo 4, dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, ya un Shem, hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fíjense, ellos sabían que iban a ser esparcidos sobre la faz de la tierra, pero no querían, porque Dios claramente les había dicho, vayan, extiéndanse sobre la tierra, y cómo tenían que hacerlo, siendo nómadas yendo por distintas regiones, habitando toda la tierra, pero ellos decidieron no hacerlo y tenían el miedo de que volviera a pasar lo que había ocurrido con el diluvio. Y en ese sentido se hicieron un nombre para no separarse, para unificarse como una sociedad. ¿Ya? Se construyeron una torre elevada porque si venía el agua esta vez no los iban a mover de la torre. ¿Ya? Y esa torre se convirtió en una puerta a la que llamaron Babel. ¿Ya? Era llamada puerta al cielo porque querían estar
Hay otras razones aparte de eso, ¿ya? Pero dentro de eso, de construirse esa torre, Dios los encontró haciendo eso, ¿ya? En el 5 dice, descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo, no, Jehová. ¿Qué dijo? Aquí el pueblo es uno. Y todos esos tienen un solo lenguaje, ¿ya? Y han comenzado la obra y nada hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué era lo que han pensado hacer? ¿No? La torre, no separarse del lugar, no extenderse por regiones, ser un pueblo unido, ¿ya? Pero unido bajo qué? Lo que querían ellos, hacerse un nombre, ¿ya? Cuando decimos nombre, estamos hablando de Shem, ¿ya? ¿Saben el otro nombre? Dios usa muchos nombres en el judaísmo. Uno de ellos usamos Adonai, otras veces usamos el nombre de Elohim, ¿ya? Pero a veces también han escuchado algunas canciones con el nombre de Shem. La palabra Hashem, ¿se acuerdan? Hay una canción, Hashem reina, dicen, ¿no ve? Justamente el nombre, a eso se refiere. Lo que querían es tener una persona que los gobierne como si fuese Dios a ese nivel, que los mantenga unidos, ¿ya? O sea, querían a alguien que compita con Dios, ¿ya? Y querían a Dios separarlo del pueblo. Y es la razón por la que ellos no querían alejarse y Dios ya sabía eso que iban a hacer, ¿ya? Entonces, como comenzaron a hacer esta obra, bien, en el 7 nos dice, perdón, ya, el 7 dice, ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero, ¿ya? Entonces, fíjense, descendamos, confundamos su lengua. Esa palabra tiene que ver con partir o romper, ¿ya? Romper más o menos la idea del labio. O sea, significa que la lengua se va a romper, la primera lengua, ¿ya? ¿De quiénes? De los que estaban revelándose, porque otras personas mantienen el lenguaje, eh, la lengua, ¿ya? La forma de pronunciación estoy hablando. Recuerden que hemos hablado de fonética, cómo se pronuncia, y la grafía, que es la escritura. Entonces, la forma de pronunciar se mantuvo, ¿ya? En algunos y en otros, ¿no? Se quebró completamente. Y es ahí donde existe la separación, ¿ya? De lenguas. Como allí ha habido confusión, allí, dice, los esparció Adonai desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad, ¿ya? Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Adonai el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Ese es justamente el contexto, ¿ya? Ahora, ¿cómo los esparció? ¿Ya? Ahora vamos a retroceder a Génesis 10, ¿ya? Y vamos a entender cómo de pronto se establecen ciudades, para entender después el lenguaje y cómo de pronto trasciende el tiempo, ¿ya? Ah, Fíjense en el capítulo 6, ¿ya? Al versículo ah, 13, les voy a leer para que ustedes vean, ¿ya? Dice, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut, Canaán, ¿ya? Los hijos de Cus, Seba, Javila, Asapta, Rama y Sapteca. Los hijos de Rama, Septa, Den. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esta palabra poderoso justamente refiere a él como líder, ¿ya? Es justamente el que ha iniciado la idea de construir la torre y el que quería ponerse por encima de Dios.
Por esa razón, por lo que hemos leído hace rato, ¿ya? Dice, este fue vigoroso cazador delante de Adonai, por lo cual se dice a sí mismo Nimrod, vigoroso cazador delante de Adonai. Ahora, ¿por qué vigoroso cazador? ¿Qué cazaba? ¿Ya? Nimrod. Cuando decimos cazador se refiere a alguien que esclavizaba, ¿ya? Alguien que lo que hacía era obligarlos, imponerles, que era un esclavista. O sea, quien no quería aceptar sus decisiones, lo volvían esclavo, ¿ya? Por eso era peligroso Nimrod, o sea, quien no aceptaba lo mataba o bien se sometía. Entonces, Nimrod por eso liderizó este grupo de personas y se convirtió en máximo líder. En las figuras de Nimrod van a encontrar a Nimrod agarrando a un león, a veces, Nimrod en una forma como si tuviese alas, ¿ya? O a veces con cola de pez, vamos a ver después de eso, pero Nimrod es poderoso, ¿ya? Y ese poder demuestra en la forma en la cual lo dibujan. Dice ahí mismo, en el versículo 10, ¿ya? Fíjense en el versículo 10. ¿Alguien puede leer? Génesis 10:10. ¿Ya? Lo van a tener en cuenta 10:10. Dice así. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Fíjense, en su comienzo de reino, ¿no? Reinó, fíjense, el comienzo de su reino empezó a reinar sobre Babel, ¿ya? En Shinar. Después se extendió su reino en otra región llamada Erech, luego Akkad, luego Calné, en la tierra de Shinar. Fíjense, se está extendiendo en toda una región extensa, que es Irak, entre el Tigris y el Éufrates, empieza a colocar poblaciones, ¿ya? Y pequeños reinos, porque en algunos de ellos, por ejemplo, dice Akkad, de ahí vienen los acadios, Calné, de ahí vienen los caldeos, ¿ya? Y va estableciendo reinos. Dice, de esta manera salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resen entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Mizrahim, y Mizrahim es Egipto, ¿ya? Luego dice ahí, ¿no? Engendró a Lidim, Anan, Aleja, Elahbim, Naftujim y Patrusim y Calushim, de donde salieron los filisteos y a Caftorim. Los filisteos, la palabra filisteo significa extranjero, ¿ya? O sea, empezó a extenderse, colocar naciones, ¿ya? Reinos. Es la manera en la cual él quería extenderse y él iba a gobernar todos esos reinos, ¿ya? Por eso dice en el 15, y Canaán engendró a Sidón, a Het, el Jebuseo, a Amorreo, Jereseo, al Ebeo, al Araceo y al Cineo, o sea, al Arbadeo, al Azarameo y al Amateo. Entonces, está hablando de pueblos que se van extendiendo por personas, ¿ya? Que van a ser destinados a cada ciudad y ahí se establece todo el reino de él, ¿ya? Toda la región que llamamos Mesopotamia, todas esas regiones entre ya de Irán, Irak, toda esa región se va extendiendo, aprovechando el río, porque son dos fluyentes de río que van del sur hacia el norte, ¿ya? ¿Por qué? Porque más arriba hay piedras, más abajo es más arenosa la tierra, ¿ya? Y necesita cocerse ahí el material. En la parte superior hay piedras, ¿ya? Y ahí se va formando la escritura. ¿Qué pasa con los nómadas? Los nómadas mantienen su escritura antigua, la escritura tradicional, que no lo usaban, la sabían, pero no la transmitían porque no necesitaban comerciar, evitaban las ciudades, ¿ya? Porque sabían que entrar a una ciudad era violar con aquello que Dios había dicho. Y es ahí donde
cuando ustedes miran los relatos en todas las culturas, ustedes van a encontrar los mismos relatos paralelos, ¿no? Del diluvio, de Adán y Eva, de los Nefilim, que eran gigantes, ¿no? Ah, perdón, los Nefilim no eran gigantes, eran hombres poderosos, ¿ya? Eh, los ángeles engendraron seres poderosos. Los gigantes ya existían, siempre existieron desde la antigüedad, ¿ya? Porque los gigantes tienen que pensar, los primeros hombres como Adán y otros más, ellos vivían muchos años, ¿ya? Y por ende, por el hábitat mismo, ¿no? Crecían bastante. No eran pequeños, eran personas muy desarrolladas por el clima que tenían a favor, ¿bien? Todos los animales en realidad crecían de esa manera enormes, ¿ya? Pero los poderosos eran diferentes. Los Nefilim eran seres que eran engendrados entre seres de ángeles y mujeres naturales. Esos seres eran diferentes. ¿Por qué eran diferentes? Porque tenían un odio, ¿ya? Un odio muy fuerte. ah, y eran dominadores, ¿ya? Esto después van a estudiar en otra materia. Yo no les voy a comentar mucho esto. Lo que nos interesa es conocer la distribución, ¿ya? Esta enseñanza con el tiempo fue transmitida a Abraham, ¿ya? Porque, fíjense, toda la enseñanza que nosotros recogemos fue transmitida a través de Abraham. ¿De cómo se sabe que a Abraham se le transmite la enseñanza? ¿Ya? En el capítulo 13, perdón, sí, creo que sí. No, 14, dice, aconteció en los días de Amrafel, ¿ya? Fíjense, capítulo 14, ¿alguien puede leer? Hasta el versículo 14 del 1 hasta el 4, ¿ya? Pastor, capítulo 14 del 1 al 4. Sí, por favor, 14 del 1 al 4. Dice así, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Bisra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Bien, ahora un dato importante, ¿ya? Fíjense, dice, aconteció en los días de Amrafel, ¿ya? Amrafel. Ese nombre es importante porque Amrafel era rey de dónde? ¿De quién era rey? ¿De qué región? Dice de Shinar. ¿Quién regía Shinar? ¿Ya? ¿Quién regía Shinar? El otro nombre de Nimrod se llama Amrafel, ¿ya? Amrafel, ¿ya? ¿Por qué es ese nombre? Justamente porque recuerden que ellos cuando no perdieron la forma de pronunciar correctamente, perdieron la capacidad de pronunciar adecuadamente muchos nombres. Generalmente nosotros, eh, por ejemplo, Egipto no se llama Egipto, en realidad Egipto lo puso Platón y lo puso en una forma de griego, ¿ya? Tiene otro nombre, ¿ya? Lo mismo que pasa generalmente cuando nosotros decimos el nombre de Pedro, ¿no?
En realidad no es Pedro, ¿no? Es Cefas en hebreo. Entonces, fíjense, la forma de cambiar los nombres es justamente por un problema de, de pronunciación, ¿ya? Y ellos, bueno, en esa región le empezaron a llamar Amrafel, ¿ya? Ese es su significado, ¿ya? De ese nombre, ¿ya? Entonces, Amrafel, que es Nimrod, ¿ya? Parece ser que su nombre es un nombre que adoptó justamente, viene del acadio, ¿ya? Pero en realidad su nombre, en algunos registros incluso le llaman incluso hasta Hammurabi, ¿ya? Hammurabi, Uli Ilu le llaman, ¿no? ¿Que por qué dicen esto? Porque está vinculado al dios Il o al dios El, ¿no? Que es un dios sumerio, ¿ya? Entonces, etimológicamente va ahí. Y entonces hay una conexión de Nimrod. Nimrod baja porque en un grupo, que el Doamer, que lo habían puesto como rey en una región, se le empiezan a rebelar. Y es el que baja, ¿no? A defender su región. Intenta recuperar la región y es ahí donde, ¿no? De alguna manera, Dios permite que hay una pelea entre Abraham, que había escapado de esta región, ¿no? Porque él vivía, fíjense, su padre, ¿dónde vivía? ¿No? Su padre era nómada igual, pero él vivía preferentemente dice, tu padre fue amorreo, dice, ¿no? Entonces, fíjense, el padre de Abraham, ¿no? Vivía en las regiones de Amur, ¿ya? Que es la región de Amorrea. Y de ahí salieron con Abraham, ¿no? Y Abraham se fue lejos para escapar justamente de ese dominio que tenían ellos y no se acercaba a las ciudades, ¿ya? Lot tampoco se acercaba a las ciudades, habían preferido vivir como nómadas y de ahí la razón de lo que ocurre ese conflicto, ¿ya? Entonces, había una necesidad de alejarse de estas regiones. Ahora, ¿por qué Abraham de pronto empieza a enseñar la palabra, o sea, las palabras que vamos a aprender, que es el hebreo? ¿Ya? Porque sencillamente dice, ¿acaso yo le voy a esconder a Abraham? No, fíjense, Abraham capítulo, vean Génesis capítulo 18, ¿ya? Capítulo 18, ¿ya? Cuando se separan, cuando de pronto va a haber un castigo contra Sodoma y Gomorra, en el capítulo 18, versículo 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Adonai, de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, ¿qué es lo que iba a guardar? Dice el camino, ¿ya? Haciendo justicia y juicio. Y cuando hablamos de justicia y juicio y el camino, nos estamos refiriendo a la ley y a las palabras, ¿ya? Las palabras que Dios le había enseñado a Noé, ¿no? Porque viene así la transmisión de la escritura y fonética y que van a ser trasladadas a Abraham y Abraham va a repetir las mismas enseñanzas con las mismas palabras y posteriormente esto va a pasar a su descendencia y va a llegar hasta Egipto manteniendo la forma de la fonética y la escritura que va a aparecer, ¿no? Y van a empezar a escribir y va a ser el proto-sinaítico, ¿ya? Que es una forma de cananeo, ¿ya? Es vinculado a la región de Canaán, ¿ya? De ahí viene la lengua. Entonces, nosotros cuando miramos el hebreo, ¿ya? Miramos la forma de escritura. Fíjense, tenemos aquí la forma ugarítica, Ur de los caldeos, ¿ya? Ur, la forma del samaritano, ¿ya? Muy parecida. El judío, ¿ya? La forma del hebreo, cómo ha ido cambiando, ¿ya? Los sistemas de esas regiones, ¿bien? Entonces, estas formas de escritura fueron apareciendo por regiones. Y dice sistema semítico septentrional.
¿Por qué? Porque las personas, los lingüistas han separado por regiones: norte, noroccidental, suroccidental y septentrional, ¿ya? Para entender mejor la evolución de la escritura. Nosotros vamos a entender justamente de la región septentrional, vamos a mirar la escritura hebrea y por eso vamos a entender más que todo la escritura, ¿ya? Entonces, ahí estamos, ¿ya? Eh, Me voy a ir directamente a la región. ¿Ya lo tienen? Ya. Voy a reducir para un poquito mirar mejor, ¿ya? Porque no se ve muy claramente. Ahora sí. Fíjense que la escritura que estamos viendo se llama familias de alfabeto semítico. Aquí hay una región oriental, ahí se ha mantenido el arameo. Aquí hay una región occidental donde está el hebreo. El fenicio, que en realidad también es el hebreo, se llama paleohebreo, pero a veces lo confunden con fenicio. En realidad sí es el paleohebreo, ¿ya? Y tenemos otra, la región meridional, ¿ya? Meridional dividido entre arábico, pero en dos tipos, ¿ya? Regiones donde se han sentado las escrituras, ¿ya? De esta región de lenguas semíticas. Bueno, lo van a ver ustedes en el libro. La característica del hebreo bíblico tiene una característica: que se escribe, los idiomas antiguos se escriben de derecha a izquierda. Ya no se olviden de eso. ¿Ya? De derecha a izquierda. Como yo leo, y aquí hay un y, escuchó. Dios a, ¿no? Al gemido de ellos. Entonces yo estoy leyendo desde este lado, desde la derecha a la izquierda. Bueno, entonces ustedes tienen que aprender a leer la lectura. El lenguaje hebreo tiene un orden. Se lee primero consonantes. Aquí hay vocales, ¿ya? En realidad en hebreo no llamamos consonantes. La gramática, cuando intenta entender qué es el hebreo, le dice consonantes. Nosotros nos vamos a olvidar de llamar consonantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos son signos, ¿ya? Son señales, ¿bien? Esos son señales, por eso llamamos otiot, ¿ya? Ot, que hemos visto en hebreo, ¿se acuerdan? Aleph y Tau, que llamamos alfa y omega en griego, Aleph y Tau, es ot, señal, ¿ya? Las consonantes son señales, ¿ya? En el hebreo son otiot, ¿bien? Otiot. Y las otiot son señales, o sea, todo lo que Dios ha hablado por las palabras, por medio de sus señales, ha dejado marcas de Dios en todo lado. Entonces, ustedes van a encontrar señales en toda la creación, porque sus palabras han creado todo, ¿ya? Todas las cosas nos hablan de Dios, por eso la Biblia dice eso, todo habla de Dios, la creación habla de Dios. ¿Ya? Porque por sus señales, ¿no? Dios ha puesto sello, ¿ya? Esos sellos se ven en todo, porque los números, perdón, las letras, las otios, que llamamos a veces consonantes, mal hablado, son señales, son marcas. Y cuando tú dejas una marca, ¿ya? Es como dejar una huella, ¿ya? Y esas huellas están en toda la creación. Bien, por eso van a darse cuenta que tú miras una planta y ahí hay señales de Dios. En otro lado está una fruta, ahí hay señales